Buenos días con todos. Gracias por estar presentes en nuestro cuarto evento de esta serie en línea llamada Sé Global, Quédate en Casa. Le damos una cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, a la directora ejecutiva del Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, IBEC, y a nuestros estudiantes que fueron a la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP, y a la Universidad Estatal Paulista, UNESP. Les solicito su gentileza, en el caso de que tengan micrófonos o cámaras encendidas, que los apaguen para que podamos enfocarnos únicamente en las presentaciones de nuestros invitados. Adicionalmente, les informo que a partir de este momento pueden colocar sus preguntas en el chat de este Zoom para que las mismas sean respondidas al final. Serán receptadas estas hasta la última ponencia de nuestro invitado. Bueno, a continuación les presento a Violeta Stosca, coordinadora de programas internacionales de la UDLA. Viole, buenos días. Hola, buenos días con todos. Estamos muy felices de contar con su presencia y de tener a nuestros invitados aquí que quieren compartir su experiencia de los estudios en Brasil. Nuestra área de programas internacionales pertenece a la Dirección de Relaciones Externas en la Universidad de las Américas y nuestro objetivo principal es facilitar las experiencias internacionales a nuestros estudiantes durante sus estudios en la universidad. Sí, la movilidad estudiantil es una forma tradicional de internacionalización y seguramente les permite a los estudiantes conocer la cultura de cerca y también aprender de los profesionales de otros países. Sin embargo, dada la situación actual, estamos intentando acercarles el mundo a ustedes, por eso ya es el cuarto webinar que estamos organizando sobre el intercambio cultural, a los que invitamos a las personas que sí hicieron un intercambio, o como Katia, que nos puede contar un poco más sobre cómo estudiar en Brasil, cómo hacer una maestría y todas las cuestiones relacionadas con las formalidades para ir a estudiar en ese país tan bonito que es Brasil. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar con Katia y con las preguntas que le preparamos a ella. Muchas gracias, Viole. Bueno, a continuación, como le dijo, vamos a iniciar con las intervenciones de los invitados especiales. Iniciaremos con Katia Salvado, del IBEC. La profesora Katia Silveira Salvado es graduada en Letras, Idiomas Portugués e Inglés y respectivas literaturas por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre. En esta misma universidad cursó su posgrado en Enseñanza en Idiomas. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, IBEC, institución en la cual también ha desempeñado funciones de profesora de portugués, coordinadora pedagógica y responsable por la aplicación del examen de suficiencia en lengua portuguesa para extranjeros. Katia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias también, gracias a la UDLA, a la Dirección de Relaciones Externas por la invitación para poder compartir un poco en relación al programa de becas del gobierno brasileño, a los prerequisitos, ¿no? Que para los estudiantes para que puedan acceder a estos cupos, ¿no? También el nivel de portugués que debe tener un estudiante para estudiar en Brasil. Entonces, sobre todos esses temas, eu vou fazer aqui duas apresentações. A primeira apresentação que quisiera enseñarles es por qué y para qué estudiar portugués. Es importante comentarles que Brasil y Ecuador ya mantienen hace varias décadas una fructífera cooperación en el campo educacional. E um dos instrumentos de cooperação que ha se apresentado uma dinâmica ininterrompida em las últimas 6 décadas é justamente a cooperação educacional. ¿No? En el caso de Ecuador, Brasil es un tradicional colaborador en la formación de sus estudiantes. Vean que en la década de 50, ¿no? Hubo un acuerdo de cooperación cultural firmado entre Brasil y Ecuador. Y desde ahí entonces, desde 1950, ¿no? Las universidades brasileñas han formado a generaciones de estudiantes ecuatorianos en sus cursos. Tanto estamos falando de cursos de pré-grado como cursos de pós-grado.
¿no? Entonces, por eso es bastante común aquí en el país conocer a profesionales, principalmente del área médica, del área de la salud, médicos, odontólogos, ¿no? Que han estudiado en Brasil ya hace muchos años. E estes estudos, então, veem que o governo brasileiro oferece 2 programas, o PEC-G e PEC-PG. ¿Ya? El PEC-G es el primer programa, estamos hablando de un programa de pré-grado, y PEC-PG, programa de pós-grado. ¿Ya? Vejam que esses 2 programas, tanto a nível pré-grado e pós-grado, veja que pós-grados, quando falamos em Brasil de pós-grados, estamos nos referindo a 3 tipos, a las especializações, a las maestrias e los doutorados. É importante, então, salientar que os programas de pós-grado oferecidos por el governo brasileiro são em 2 níveis, de maestrias e doutorados. Para as especialidades, não há becas. ¿Ya? E estes programas são oferecidos a todos os estudantes com os quais o Brasil mantém acordo de cooperação cultural, educativa ou de ciência e tecnologia. Então, por exemplo, estudantes de la UDLA que são de nacionalidade colombiana, peruana, podem participar também destes programas. ¿Ya? As universidades brasileiras, então, participantes do programa, oferecem cupos gratuitos, ou seja, os estudantes equatorianos podem graduar-se ou especializar-se sem nenhum gasto de colegiatura, não pagam nenhum tipo de taxa, desde o momento que iniciam suas carreiras, seus cursos, hasta o término. ¿Ya? E é importante aqui ressaltar que as universidades que fazem parte desses programas são as melhores universidades brasileiras, são as que estão melhor ranqueadas, como a Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, não? Estamos falando em Brasil das universidades públicas e estatais. Então, vejam que os estudantes equatorianos que querem estudar em Brasil para as carreiras de pré-grado podem selecionar entre mais de 200 carreiras de pré-grado e há 75 grandes áreas de pós-grado. Quem pode participar deste programa? Vejam que não há cotas de cupos nem por país, nem por carreira. ¿Ya? Estes programas estão abertos todos os anos. Generalmente têm fechas fijas, pero devido à pandemia deste ano, a esta situação que estamos atravessando, esta situação mundial, todavia os 2 programas não estão abertos. ¿Ya? Então, temos que estar pendientes, as pessoas que estão interessadas têm que estar pendientes das fechas de início do programa. Vejam que este programa ele está aberto já para estrangeiros. Não podem participar nem brasileiros, nem filhos de brasileiros. ¿Ya? Y un pré-requisito para la participación en estos programas es la presentación del certificado de suficiencia en lengua portuguesa para extranjeros, que llamamos de CELP-BRAS. Estou vendo aqui quem é que pode ajudar-me, que há pessoas que estão em la sala de espera. Vamos passar aqui adelante. Vou falar, eu não sei se há alguém aí que tem interesse em los estudos de pré-grado, ¿ya? Então, rapidamente aqui para pré-grado. Quais são os requisitos para que o estudante pueda fazer sua universidade em Brasil? Ter preferentemente entre 18 e 23 anos. Se um estudante quer postular para fazer sua carreira de pré-grado em Brasil e tem mais de 23 anos, também pode aplicar, ¿ya? Pero há uma preferência em este rango de edades. Claro que deve haver finalizado a secundária e contar com recursos econômicos para sua manutenção em Brasil.
Vejam que nós outros estamos aqui divulgando 2 programas. Para o PEC-RE, para pré-grado, não há ajuda financeira. Há o cupo na universidade gratuito, pero a pessoa deve ter condições para sua manutenção em Brasil. ¿Ya? La entrega de la documentación que ustedes pueden ver aquí, que son documentos bastante sencillos, esto es hecho físicamente en la Embajada de Brasil. ¿Ya? Entonces, la documentación es entregada allá en la Embajada. Em relação a los pós-grados, que eu creio que é o que mais interessa aqui, estamos falando de 2 níveis, de maestrias e doutorados. Quais são os requisitos para poder postular a este programa? Neste caso, ser cidadão do país com o qual o Brasil mantém acordo. Não possuir visa permanente em Brasil. Pode ser estrangeiro e se tem uma visa de permanência em Brasil, não pode aplicar a este programa. Deve apresentar seus títulos de pré-grado ou o título de la maestria, se é que está aplicando a um doutorado. E deve também ter um projeto de investigação acceptado por uma universidade brasileira. Então, para todas aquelas pessoas que querem estudar em Brasil, fazer sua maestria ou doutorado, a primeira coisa que tem que fazer é entrar em contato com a universidade a qual deseja aplicar. Então, vai entrar em contato com a secretaria deste programa, ¿ya? E esta secretaria lhe vai pedir uma série de documentos. Vejam que todo este processo é feito online. Então, a pessoa vai enviar os documentos e esta secretaria da universidade vai enviar uma carta de aceitação. ¿Ya? E também vai ser um pequeno projeto de investigação, porque a universidade vai aceitar ou não ao estudante, tomando em conta se tem interesse em desenvolver o tema que o estudante está propondo, se há um tutor para isso. Então, este é o primeiro passo, entrar em contato com a secretaria da universidade para receber a carta de aceitação. ¿Ya? Al momento que o estudante tem a carta de aceitação da universidade, ele já tem o cupo garantizado. E aí ele vai apresentar a documentação em el site do programa PEC-PRE para receber a ajuda, para receber a manutenção para seus estudos em Brasil. ¿Ya? Então, vejam que a diferença deste programa, que a diferença do pré-grado, que o estudante necessita uma ajuda financeira de algum familiar para sua manutenção em Brasil, para os pós-grados, o estudante tem esta ajuda do governo brasileiro através das instituições da CAPES e do CNPq. ¿Ya? Então, aqui temos um listado da documentação que depois devem apresentar, que se vocês veem é um formulário de inscrição que é tudo online. Então, para postular, a postulação é em linha, ¿ya? E não há que pagar por esta postulação. E em primeiro momento não necessita nem traduzir os documentos em espanhol para o português. Depois, sim, ao momento que já está acceptado, que já hace parte do programa, há que fazer tradução de títulos, ¿ya? Pero al principio no, el programa es todo realizado en línea, ¿ya? E não há que pagar tampouco para participar do programa. Vejam aí a documentação para o PEC-PRE. É um formulário de inscrição, um plano de estudos, há que ser um currículo, uma hoja de vida em esta plataforma que chamamos Lattes e apresentar fotocópias de partida de nascimento, passaporte, título de pré-grado, maestria ou residência médica, em el caso de estar postulando para a área da saúde, recorde acadêmico,
Também a fotocópia do exame de suficiência de língua portuguesa, o CELP-BRAS, a carta de aceitação da instituição de enseñanza superior, onde pretende realizar seus estudos, e 2 cartas de recomendação de professores da área, generalmente professores ou profissionais da mesma área aqui no Equador, e por último, firmar um documento de compromisso de becário estrangeiro em Brasil. Este compromisso é que esta pessoa não se vai a involucrar em atividades políticas e tampouco a trabalhar em Brasil. Já? Como já vai receber o estudo gratuito, o cupo gratuito na universidade, tampouco pode trabalhar. ¿Ya? Entonces, esta sería la documentación y esta documentación es toda también enviada a Brasil en línea. Vamos ver em relação a los tempos. Ve, então, que estamos falando de becas completas e são estudos presenciais. Não há nenhum tipo de estudo à distância, em linha. ¿Ya? Então, as becas que fazem parte do programa são para estudos presenciais, as maestrias têm a duração de 2 anos e os doutorados têm a duração de 4 anos. ¿Ya? E estas becas são em todas as áreas do conhecimento. Veja que ao momento que o estudante recebe a beca para estudar em Brasil, ele deve custear sua passagem de ida. Já? Ao momento que termina em Brasil seus estudos, já finaliza seu compromisso com o governo brasileiro. Já? E ele recebe também passagem aéreo de regresso ao Equador. Que mais aqui que é importante? Ao momento que vocês decidam fazer pós-grado em Brasil, é bastante importante que vocês verifiquem as notas, as calificações desses pós-grados. Se vocês entram na internet, ao site da CAPES, vocês vão encontrar como se faz aqui no Equador. Em Brasília também se fazem notas, se fazem calificações, não se fazem avaliações às universidades, às carreiras, aos cursos de pós-grado. Então, é bastante importante, ao momento que vocês selecionem uma universidade, que vocês verifiquem qual é a nota desta universidade. Então, as notas são de 0 a 7. E aqui, fazendo uma búsqueda na internet, eu encontrei, por exemplo, que a Universidade USP tem 87 pós-grados com calificações com notas máximas, não? Depois a Universidade de Rio, a Universidade de Minas Gerais, a Unicamp. Então, é bastante importante que vocês busquem as notas de los cursos. Para fazer parte do PEC-PG, o curso deve ter por lo menos nota 3 para que vocês possam participar. Já? Vejam que em internet vocês vão encontrar listado muito grande de cursos, as universidades, e mientras vocês vão clicando, vocês vão chegar hasta a secretaria da universidade, vocês vão chegar a los e-mails, a los teléfonos, já, para que vocês possam acessar e entrar em contato com essas universidades. Então, aqui temos, por exemplo, exemplos de cursos que estão sendo oferecidos. Certo? Vejam que há uma variedade muito grande em todas as áreas. Para que vocês possam aceder a estes cupos, tanto de pré-grado como pós-grado, que é necessário? É necessário o certificado de língua portuguesa que se chama CELP-BRAS. O CELP-BRAS é o único certificado brasileiro de suficiência em português, que é reconhecido oficialmente por el governo de Brasil. Ele é exigido, então, para ingressos em carreiras de pré-grado e pós-grado e também para a validação de títulos de profissionais estrangeiros
em Brasil. Então, se por alguma razão vocês decidem quedar-se em Brasil ou decidem ir a Brasil a trabalhar, os diferentes grêmios de profissões, não? De engenheiros, de médicos, de odontólogos, vão exigir este exame para a validação dos títulos de vocês em Brasília. Este exame é aplicado 2 vezes ao ano, em los meses de abril e outubro. E no mês de abril foi cancelada a aplicação porque são exames presenciais. ¿Ya? Entonces, agora, el 1 de junio, vai salir el edital com a fecha para el mês de outubro. Este ano, então, as pessoas que queiram postular, poderão postular em el mês de outubro. Ao momento que você se inscreve para fazer o exame do CELP-BRAS, você vai se inscrever para o CELP. ¿Ya? E dependendo de seu desempenho em el exame, você vai ter uma das 4 certificações: intermédio, intermédio superior, avançado ou avançado superior. Vejam que a qualificação intermédio, que é a mais baixa, a certificação mais baixa, já permite que vocês ingressem às universidades. Para o personal da área de saúde, para os médicos que querem fazer sua especialidade ou sua subespecialidade em Brasília, é exigido o certificado intermédio superior. ¿Ya? Pero es claro, es óbvio que se ustedes vão a postular para uma beca e vocês têm certificados melhores, têm melhores níveis de certificação, não se tem um certificado intermédio superior, avançado, vocês também vão ter melhores chances de obter a beca, ¿ya? Pero já com o certificado mais baixo, já permite que vocês possam postular. Vejam que aqui no país, a única instituição autorizada a aplicar o exame CELP-BRAS é o IBEC. ¿Ya? Nós temos, em promédio, uns 160 estudantes aplicando para ser o CELP-BRAS. Neste mês de outubro, como foi cancelada a aplicação do mês de abril, então esperamos mais de 250 participantes. ¿Ya? Se vocês têm mais dúvidas ou necessitam mais informações acerca do exame, com gosto, não? Podem nos contactar atualmente em linha, não? Ou no momento que a situação já se normalize, estamos com gosto para recebê-los aí em ELEBEC. ¿Ya? Que mais que poderia dizer-lhes? Motivos para estudar português. O português é o idioma oficial de 9 países. Nós generalmente pensamos que é Brasil e Portugal, não? Pero temos uma série de outros países que são ex-colônias portuguesas que também têm o português como idioma oficial. É o idioma materno de mais de 270 milhões de pessoas em el mundo. Vejam que em Brasil, só em Brasil, somos 207 milhões de habitantes, não? Uma motivação para vocês em el estudo da língua portuguesa é que o português, como uma língua latina, é muito próxima, é muito cercana ao espanhol e permite aprendizagem rápido e eficiente por parte dos hispanohablantes. ¿Ya? Então, vejam que o francês e o italiano também são idiomas latinos, mas vocês vão ver que o português e o espanhol sim são mais hermanos. Por quê? Porque nós compartimos mais de 80% do vocabulário. E é por isso, então, que uma pessoa que habla português e outra que habla espanhol, por isso temos o poder de compreensão, nos compreendemos, não? Então, se vocês querem ir a Brasil por turismo, para viajar, vocês podem ir com o famoso portunhol, não? Mesclando os 2 idiomas. Pero se é para estudos, sí, aí é diferente.
¿no? Si por un lado esta cercanía, esta proximidad de los dos idiomas ayuda mucho a la comprensión, porque todo hispanohablante va a comprender portugués, por otro lado, esta cercanía a veces va a dificultar en el momento de escribir o hablar, porque uno empieza hablando en español y termina en portugués y ni se percata, ni percibe que cambió de idioma, ¿no? Debido a essa similitud que tienen los dos. Entonces, outra motivação, a existência de intercâmbios educativos entre os dois. O português serve como uma ferramenta para uma maior integração de América Latina, para as pessoas da área, por exemplo, da diplomacia, quem está involucrado em estas áreas, é bastante importante, é muito importante o estudo da língua portuguesa. Há também o incremento constante neste mundo globalizado de relações comerciais entre Brasil e Equador. Então, é bastante comum que nos enviam a LIBEC, enviam pedidos, solicitudes, por favor, comuniquem aí aos estudantes se você tem algum estudante interessado em uma determinada plaça de trabalho, necessitamos profissionais que hablem português, não? A los que gusta, a la gente que lhe gusta a literatura, a música brasileira, temos uma infinidade de ritmos e é uma música reconhecida internacionalmente. E, por último, que depois os estudantes, não, que estiveram em Brasília e que vão dar seus testemunhos, eu que já trabalho em LIBEC há muitos e muitos anos, durante todos estes anos, não he tenido em el instituto, não um estudante que chegue e diga, Kátia, eu fui a Brasil e não me gostou a gente, foi muito difícil adaptar-me, não, isso não ha passado nunca, não? Em realidade, é ao contrário. O brasileiro é muito curioso com o estrangeiro, não? A toditos os estrangeiros vão dizer que são gringos, então os equatorianos vão ser gringos, não? E então a toditos lhes encanta o estrangeiro, são curiosos e se é um povo amável e que recebe bem a los estrangeiros. Então isso é bastante importante também no momento de escolher onde vamos a passar os 2, 3, 4, 5 próximos anos em nossa vida, não? E isso vocês podem ter toda a segurança que não vão a ter problemas de adaptação em relação ao povo, a sua gente. Então, agora, rapidamente, não, uma informação em relação a los estudos de português. Vejam que aqui em LIBEC, não, os cursos de português estão divididos em 7 níveis e há diferentes modalidades. Agora, é claro que estamos trabalhando todos em linha, não? Pero assim mesmo com os estudos em linhas, os cursos estão divididos em 3 tipos: cursos intensivos, superintensivos e sabatinos. ¿Ya? Entonces, la selección de una determinada modalidad tiene mucho a ver con el tiempo que usted tiene para estudiar portugués. Los cursos superintensivos, usted va a hacer un nivel en un mes, com classes de lunes a viernes, 2 horas diárias. Los cursos sabatinos já são 3 meses e meio por nível. Não? Então, isso vai depender das necessidades aí dos estudantes. E os cursos intensivos, que é a outra modalidade, de lunes a jueves. Además, temos classes particulares para as pessoas que não podem entrar em nenhuma destas modalidades. Trabalhamos em LIBEC desde concursos desde as 7 da manhã hasta as 8h30 da noite. Os professores, somos um equipo de 10 professores, todos professores brasileiros, e a grande maioria já com bastante experiência em la enseñanza del português como língua estrangeira.
Para os estudantes da UDLA, nós temos um convênio firmado com a UDLA, e os estudantes recebem em nossos cursos de IBEC o 30% de desconto em todos os níveis. ¿Ya? Además de descontos, há facilidades de pago ao momento que você apresenta um carnê de identificação da UDLA em secretaria. Para quem não sabe onde nós outros estamos ubicados, agora é claro que estamos ubicados em linha, não? Pero depois será um gosto receber-lhes em La Robles e Leonidas Plaza. Então, estamos cerca de las 6 de dezembro, a meia quadrita de las 6 de dezembro, 2 quadras antes da Casa de la Cultura, não? Então, isso era em geral. Eu tenho também uma apresentação em relação aos estudantes de medicina. Eu não sei se há algum interessado em medicina, se temos aqui estudantes de medicina, para falar rapidamente das especialidades em Brasília. Então, veja que, como eu lhes disse ao princípio, a maioria dos estudantes do IBEC, creio que uns 65% de nossos estudantes são da área médica. ¿Ya? E nestes últimos 5, 6 anos, os estudantes, os profissionais de medicina nos buscam para fazer suas especialidades em Brasília. E a universidade mais buscada em los últimos anos, a los que os estudantes mais postulam, é a Universidade de São Paulo. ¿Ya? Es la chamada USP, por suas siglas. Então, a Universidade de São Paulo tem um programa de capacitação profissional para médicos estrangeiros. É um programa em qual está dedicado basicamente para os médicos estrangeiros. ¿Ya? E isso se chama a Escola de Educação Permanente do Hospital de las Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ¿Ya? Então, por exemplo, em fevereiro deste ano, nós tivemos 23 estudantes do IBEC, ¿ya? 23 profissionais equatorianos graduados em medicinas que postularam e aprovaram para a USP. Então, rapidamente, uma informação aí sobre a USP. Durante o programa, os profissionais em la USP vão exercer suas atividades bajo supervisão em período integral e dedicação exclusiva em los institutos de hospitais de la clínica. O Hospital das Clínicas de São Paulo é o maior complexo hospitalário de América Latina e um dos polos de enseñança mais importantes do Brasil, não? Em enseñança, em investigação e atenção à saúde. Vejam que solamente o Hospital de las Clínicas tem como 24.000 colaboradores, não? São 24.000 profissionais. Se pensamos em el hospital mais grande aqui de Quito, nós imaginamos, por exemplo, o Eugênio Espejo, são como 25 Eugênios Espejos, um ao lado do outro, com diferentes, cada um com sua diferente especialidade. ¿Ya? Veo aqui, eu tenho listado de las áreas, ¿ya? de medicina a las quais os médicos podem postular, e há duas modalidades de acesso. Há uma modalidade direta, que são as áreas básicas, aí, e o estudante pode terminar a universidade e entrar diretamente. Aí vocês podem ver o listado das especialidades de acesso direto, e há as especialidades com acesso especializados, que vão exigir a comprovação da residência médica aqui no país. Então, aí vocês têm também listado, já, para informação. Neste caso aqui também temos as áreas que exigem a comprovação da realização de residência médica, e também temos listado de subespecialidades.
Vejam que a modalidade é de especialização, dependendo da área selecionada, esse curso vai durar de 1 a 5 anos. A metodologia são classes teóricas e práticas, e o valor da inversão é de $1.250 anual. ¿Ya? Ou seja, se a pessoa vai escolher uma especialidade que tem 3 anos, ao início de cada ano, ela deverá pagar este valor de $1.250 anuais. ¿Ya? Como pré-requisito para que puedan aceder a essas especialidades, necessitam o CELP-BRAS em nível intermédio superior. ¿Ya? Vean que para esta especialidade não há ajuda financeira. O estudante sí tiene que ter para sua manutenção em Brasil. ¿Ya? Por la universidade, esse é o valor que ele vai pagar anual, pero ele deve comprovar que pode manter-se em Brasil. ¿Está bien? Entonces, esto era todo en relación a información que yo tendría que darles, compartir en relación a estudios en Brasil. Muchas gracias a todos por la atención. Perfecto, Katia. Muchísimas gracias por toda la información que ha compartido esta mañana con nosotros. Seguramente toda la información que nos ha dado será muy útil para todos nuestros estudiantes. Gracias. Bueno, continuando, está también con nosotros Cristian Cruz, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la UDLA y fue a la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, como parte del programa de intercambio a tomar un semestre en el año 2019. A continuación vamos a ver un breve video sobre su experiencia. Hola, soy Cristian Cruz, soy estudiante de Ingeniería de Producción Industrial de aquí de la Universidad de las Américas de Ecuador. Hice un intercambio académico en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Pasé el último semestre allá. Una de las principales motivaciones que yo tuve para hacer este intercambio fue el saber que mi universidad, la UDLA, me daba la oportunidad de aplicar a este intercambio. Eso fue posiblemente una de las mayores motivaciones. Y además el hecho de saber que puedo conocer una nueva cultura, conocer personas de diferentes países que también iban a hacer intercambio. Entonces el hecho de poder conocer nuevas culturas y que tenía la oportunidad a la mano, esa fue posiblemente la mayor motivación. Uno de los mayores obstáculos que yo tuve fue posiblemente el idioma, pero fue algo bien chistoso porque al inicio yo pensaba que iba a ser un gran problema el idioma, pero cuando yo llegué me di cuenta que en realidad no es un obstáculo, que en realidad después de 2 o 3 semanas tú logras comprender todo, en las clases logras comprender todo y a la final aprobé todas las materias, me fue muy bien, no tuve ninguna dificultad con el idioma y en sociabilizar con las personas. El brasileño es muy alegre, muy simpático, muy amable, entonces me abrieron las puertas, se me hizo fácil, la limitante del idioma no fue a la final un obstáculo. Yo recomiendo a todos los estudiantes de la universidad a que aprovechen estas oportunidades que da la universidad de hacer un intercambio y que intenten aplicar, que intenten aprovechar estas oportunidades, que salgan, porque no es solamente el hecho de irte a otro país, y estudiar un semestre. Tú aprendes un nuevo idioma y conocer un idioma más, conocer varios idiomas es tener poder. Tú también conoces personas de diferentes países que te amplía mucho tu visión, tu perspectiva. Tú vuelves con nuevas ideas, con una perspectiva diferente. Te ayuda a madurar más. Entonces es lo que yo quisiera, que más personas, más compañeros, más amigos, más personas de aquí de la universidad se motiven y apliquen estos intercambios que ofrece la universidad. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de intercambio en Unicamp. Primero que nada, pues muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy agradecido con todos ustedes porque todo esto, debo de decirlo, pues para comenzar, que todo esto fue gracias a la ayuda que ustedes me dieron, Alexander, Victoria, y sin duda también
a las clases que yo recibí en el IBEC. Yo recibí justamente clases en el IBEC, yo estudié en el IBEC y realmente es un lugar en el que vale la pena mucho, mucho ir allá. O sea, quiero comenzar con esto porque quiero que las personas entiendan que no es un lugar en el que tú vas y aprendes un idioma, aprendes del portugués, entras, estudias y sales. No, tú ahí socializas. Es bien lindo, es justo como contaba Katia. El brasileño es una persona que le gusta mucho el extranjero, le gusta ayudar a las personas y se desviven, les gusta desarrollar actividades culturales, musicales, y eso es algo que yo viví en IBEC y eso me motivó. Yo dije, Dios mío, si es que eso, y yo estoy pasando todo esto, yo puedo aprovechar todas estas actividades en IBEC. Híjole, entonces yo tengo que ir de ley a Brasil en algún momento. Entonces, yo no sé si es que todos los que están aquí en la reunión son todos estudiantes de la UDLA, posiblemente no todos, porque se compartió en las redes sociales. Sin embargo, yo sí quisiera aprovechar incentivando que todas las personas, sean o no estudiantes de la UDLA, sean personas que ya se graduaron y están buscando una maestría, aprovechen esta información bien grande que nos acaba de compartir Katia para aplicar a una maestría, a un intercambio o a estudiar todo el pregrado allá. Es una gran oportunidad. De ahí, en cuanto a la pregunta que me hace Victoria sobre la experiencia en Unicamp, es importante recalcar pues, que la Unicamp es una de las principales universidades de Latinoamérica. Es la segunda mejor de Brasil, es una universidad enorme, el campus es hermoso y tiene un nivel de exigencia académico alto. Por ejemplo, allá solo se dispone de 2 notas, un examen a la mitad del semestre y un examen al final del semestre. Con eso tú pasas tu semestre. Entonces, no hay hay deberes, puede haber trabajos, actividades en clase, pero eso no te agrega a tu nota. Entonces, eso te exige que tú tienes que estudiar en el transcurso del semestre fuerte, porque tú tienes 2 exámenes y eso es lo único que te va a ayudar a pasar. Entonces, el nivel de exigencia académico es alto. También tiene unos centros de investigación para quienes les interesa la investigación en el campo de la química, de la medicina, de la biotecnología, de la ingeniería en general. Hay muchos centros de investigación ahí en la Unicamp. Por ejemplo, habían edificios de 10 pisos incluso que eran solamente, como contaba Katia, solamente para investigar una determinada situación, ya sea en el campo de la medicina o en el campo de la biotecnología, de la ingeniería en general. Entonces era una cosa que yo me quedé asombrado cuando yo caminaba por ahí el primer día. Yo decía, Dios mío, qué cosa linda. Primero, el aroma, olía a fruta, olía a naturaleza. Había mucha naturaleza, mucha floresta, mucha selva, era lindo. Habían animalitos. Entonces es algo bien bonito que solo allá se puede apreciar eso. Alguna vez yo me acuerdo que estaba sentado ahí en el patio y volaba un tucán. Entonces es algo que, ¿cuándo tú en la vida te puedes imaginar que tú estás sentado en un patio y de repente un tucán pasa sobre ti? Entonces eso creo que únicamente lo podríamos pues vivir en Brasil posiblemente en nuestro país también, pero en la Amazonía. Pero vamos, tú estás en una clase aquí en Quito y tú sales al patio y tú no vas a ver volar un tucán. Tú allá sí puedes presenciar eso. Otra cosa que me gusta mucho es que tú allá, las actividades culturales y deportivas. Así como hay una alta exigencia académica, también hay un alto compromiso con los eventos culturales, con la comunidad, con la sociedad. Entonces, no era de asombrarse que tú estás caminando y de repente llegaba un grupo de capoeira, un grupo de danza, y así hay un evento gratuito para todo público. Entonces, nosotros, intercambistas asombrados, decíamos, no, pues aprovechábamos todo lo que podíamos ver. Escuchábamos por ahí música, íbamos y aprovechábamos la música, el forró, bailábamos forró. Entonces, era una cosa muy bonita. Y los deportes, cada facultad allá tiene, el brasileño es una persona que le gusta hacer deporte. Todos. Entonces, cada facultad tiene su atlética, tiene su asociación deportiva. Yo aproveché, en el colegio yo fui nadador, entonces yo aproveché la atlética de mi facultad, ingresé, nadé, volví a nadar allá a los tiempos, y gracias a Dios me fue muy bien. Y con la universidad pude viajar a otro estado, viajé al estado de Minas Gerais a competir, me fue muy bien. Entonces, todas estas cosas, académicamente, culturalmente, deportivamente, todo esto tú puedes aprovechar. Es magnífica la oportunidad y las cosas que tú puedes hacer allá.
Increíble. ¿Cómo fue tu experiencia ya en la parte estudiantil, en la parte académica ya? ¿Te tocó acostumbrarte? ¿Cuál fue tu mayor reto para acostumbrarte allá? Sí, justo como te comentaba al inicio, allá es un examen a la mitad del semestre y un examen al final del semestre. En la universidad en la que yo estuve era así. Ahora, al inicio yo dije, Dios mío, solamente es un examen, diré, solo son 2 exámenes. Ahora hay que estudiar fuerte porque ahí tú te va mal un examen y prácticamente ya perdiste el semestre, entonces hay que estudiar fuerte. Ahora, ahí tú tienes muchos grupos, muchas áreas también de estudio, entonces realmente no fue complicado a acostumbrarse, adaptarse a este cambio, a esta modalidad de calificaciones. No fue complicado. Más bien con los muchachos estudiábamos, con mis amigos los intercambistas nos quedábamos, a veces las clases se iban hasta las 11 de la noche y nos quedábamos estudiando, haciendo ejercicios. Entonces, realmente académicamente no fue un problema como tal. Lo que sí, académicamente, ¿no? Hay algo que también quisiera hablar, acotando, pues es lo lindo que es conocer a las personas. Digamos, tú conoces allá personas de Brasil y personas de otros países, de todo el mundo que van a hacer intercambio. Entonces, académicamente también tienes que pensar que no solo vas allá con el objetivo de estudiar, tú allá vas y conoces personas que realmente son personas que se vuelven tus amigos para toda la vida. Con mis amigos del intercambio y con los amigos brasileños hablamos, brasileños y extranjeros que eran de Perú, de Colombia, de Alemania, hablamos casi toda la semana, estamos en contacto, y eso es algo muy lindo que yo traje de allá, las amistades. Qué bueno. ¿Cuáles son las principales diferencias culturales que tú identificaste entre Brasil y Ecuador? ¿Y cómo manejaste estas diferencias? Sí, mira, las principales diferencias culturalmente yo diría, bueno, primero la alimentación es algo muy importante. Allá la base nutricional es el frijol y el arroz, el feijão. Y allá allá en la universidad había un restaurante en el que los estudiantes pues íbamos y comíamos ahí, súper económico, por cierto. El almuerzo alrededor de 60 centavos y la merienda igual, 60 centavos. Entonces era una ayuda súper grande recibir ese subsidio por parte del Estado hacia estas universidades públicas, espectacular. Entonces, la alimentación, el frijol es todos los días y el arroz es todos los días. Entonces, al inicio, las primeras 2 semanas yo decía, Dios mío, ¿cuándo nos dejarán de dar frijol? Pero después de que pasó un mes y cerraron por alguna situación, creo que un par de días el restaurante, y yo ya no podía, en cambio, dejar de comer frijol. Me acostumbré tanto al frijol, porque es rico el frijol, es rico. O sea, después de que comes todos los días, ya no lo puedes dejar. Y tienes que de ley. Yo ya cuando no comía ahí en el restaurante, con los amigos, yo vivía en una casa con brasileño, con los amigos hacíamos frijol y arroz. Y comíamos eso porque nos acostumbramos un montón, ajá. Entonces al inicio era como que, Dios mío, ¿qué hora nos dejan de dar el frijol? Y después ya no podíamos parar de comer frijol. Yo volví aquí y acá me cocino el frijol de vez en cuando, entonces es algo que me traje ahí unas recetitas que hay que aprovechar. De ahí la música. Allá sí, la música no es bien diferente que la nuestra. Allá, si tú quieres bailar, tú no vas a escuchar en ningún lugar reggaetón como lo escuchas aquí. Allá tú escuchas el funky. Si tú quieres bailar una bachata, tú allá no vas a encontrar bachata, tú allá vas a encontrar, posiblemente encuentres una contra bachata, pero vas a encontrar posiblemente un forró, entonces una música muy bonita. Allá si tú quieres sufrir y quieres ir con tus amigos a escuchar vallenatos, tú allá no vas a encontrar eso, pero vas a encontrar sertanejo, que a la final se sufre por chifri en el sertanejo, entonces es una música muy linda. La música es diferente, pero como yo me acostumbré a eso, realmente tienes que, cuando tú ya vas a hacer un intercambio, y esto es algo importante, cuando tú haces un intercambio, tú llegas a un lugar en el que primero posiblemente no hablan tu idioma, si es que te vas a un intercambio como fue en nuestro caso, Sebastián y mío, que nos fuimos a Brasil, no hablaban español, no era tu misma música, no era, tampoco al inicio era la misma alimentación que tú tenías, entonces tú tienes que empezarte a adaptar a esos cambios y empezar a sobrellevar de buena manera, porque si es que te pones en contra de la marea y quieres pasar así 6 meses, que fue nuestro caso, o peor aún, quieres pasar 2 años de maestría, entonces ahí sí tienes que decir no, o sea, tienes que ir, hacerlo llevadero, aprovechar y aprender, porque al final tú vas a aprender una nueva cultura, vas a aprender nuevas personas y aprovechar todo las oportunidades que se te presenten allá. Porque después tú vuelves y tú dices, híjole, ¿por qué no hice eso?
hubiera hecho eso, qué lindo que hubiera sido eso. Entonces, hay que aprovechar todo, hay que comer todo, hay que bailar todo lo que se pueda. Entonces, culturalmente a mí me encantó. Gracias. Después de haber vivido el proceso antes, durante y después de tu experiencia internacional, ¿qué recomendaciones les darías a tus compañeros o al resto de estudiantes de la UDLA que quieran ir a estudiar en Brasil? Claro, eso es bien importante. Primero, los chicos deben de tener la motivación. La motivación yo creo que es el motor. La motivación. Yo cuando me estaba yendo a Brasil, antes de irme a Brasil, una semana antes, porque se acabó el semestre y el día que se acabó el semestre yo ya me fui a Brasil. Entonces yo le preguntaba a una amiga, me dice, híjole, Cris, qué valiente te vas a Brasil. No hablan tu idioma. O sea, te vas a Brasil solito. Yo le digo, sí, pero yo le digo, ¿por qué tú no aplicas? Tú eres muy inteligente, tú aplica un intercambio. Y ella me decía, es que tengo miedo de vivir sola, tengo miedo de que no entiendo el idioma, me da miedo. Si aplicara, pero me da miedo. Entonces, aquí va un mensaje que yo quisiera que lo tomen muy, muy en cuenta. Tú no tienes que dejarte llevar por tus miedos y tienes que tomar los riesgos. ¿Sí? En mi caso, en nuestro caso, ir a Brasil sí fue un riesgo, fue algo que al inicio era dudoso. Al inicio, cuando ya me aceptó la Unicamp, yo todavía estaba en el acepto o no acepto, pero después dije, si es que no lo acepto, después me voy a arrepentir por no haber aceptado. Entonces, ahí yo les podría responder con una pregunta. ¿Tú de qué te vas a arrepentir más después? ¿De algo que te pudo haber salido mal o de ni siquiera haberlo intentado? Entonces, yo creo que tú debes de perder el miedo, debes de animarte a intentarlo, principalmente. Una vez que ya tienes esa motivación, de ley tienes que empezar a el portugués. Tú no puedes decir, bueno, me voy a estudiar en Brasil sin saber decir ni hola, me llamo Cristian. No. Entonces, vas y tienes que principalmente empezar a estudiar el portugués. Yo sí recomendaría eso esencialmente. Las universidades allá sí te dan cursos de portugués, pero vamos, si es que tú llegas allá al aeropuerto y no sabes cómo decir, ¿qué hago? Hola, me llamo Cristian y quiero ir a esta otra ciudad. Entonces, nadie te va a entender y ahí sí toca estar con el traductor. Entonces, lo ideal es aprender portugués antes. Y de ahí, básicamente eso, que los chicos encuentren la motivación, se animen, tomen el riesgo. Brasil es lindo, es un país hermoso, de no sé, tiene muchos paisajes hermosos, las personas se maravillan mucho por los extranjeros. Justo como decía Katia, decían, oh, vos eres gringo, tú eres gringo, porque ya escuchaban el acento que no es brasileño, decían, tú eres gringo, entonces les encantaba. Alguna vez, una experiencia bien bonita, como para que lo tomen en cuenta, que lo que dijo Katia es verdad. Yo me perdí con un amigo. Cogimos un Uber y nos fuimos a un restaurante. Cuando llegamos a ese restaurante ya había cerrado hace unas semanas atrás. Era enfrente de una universidad. Y llegamos a este lugar, estaba cerrado y le preguntamos a una señora, disculpa, este restaurante, ¿dónde queda? Porque el mapa nos dice que es aquí, pero este local está cerrado. Y ella dice, uy, ese restaurante ya se fue de aquí, ahora está en el centro de la ciudad, es lejos. Y nosotros dijimos, chuta, ¿y ahora qué hacemos? Y ella dijo, esperen, ¿quieren carona? Carona es como quieren que les lleve prácticamente. Y nosotros dijimos, híjole, como todavía no entendíamos muy bien, recién habíamos llegado, dijimos, bueno. Y ella ha sido docente de la universidad. Entró a la universidad, sacó su carro, nos recogió, nos llevó hasta el restaurante. O sea, imagínense, nos dejó en la puerta del restaurante. Entonces, súper gentil, súper cordial. Las personas son es muy bonito allá. Si me preguntan si volvería, yo sí volvería. Es más, yo quisiera volver. Muy bien. No sé si tienes algo adicional que acotar, que quieras decir, algo más que no haya estado preguntado. Tal vez eso, una recomendación adicional sí sería eso, pues empezar a ver bien qué es lo que tú quieres estudiar, en qué universidad tú quieres estudiar. Lo que dijo Katy es muy cierto. Yo averigüé ahí con el director de mi facultad cómo podría yo ingresar a hacer una maestría y él me explicaba que también podría comunicarme directo con la universidad. Yo proponerles posiblemente ya un tema de investigación, un tema de pesquisa, un tema de investigación. Y si es que ya presentándoles posiblemente un preproyecto y entonces es que ellos lo analizan y ven algo muy positivo, entonces ellos te aceptan. Entonces es algo muy, muy interesante. Hay muchas oportunidades allá, hay muchas universidades. Y vamos, hay una cosa bien importante adicional. El portugués, justo como decía Katia, el portugués aquí en Latinoamérica es el español y el portugués.
Y si tú te pones a pensar, Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Si tú lo ves en el mapa, es un continente Brasil por sí solo. ¿Y qué es lo importante de hablar portugués? Lo importante de hablar portugués es que en Brasil se encuentran las sedes de casi todas las industrias, de todas las marcas de todo el mundo. Por lo que si es que tú pretendes después aplicar posiblemente a un empleo, ¿no es cierto?, a una empresa multinacional, que posiblemente sea la aspiración de muchos de nosotros, tienes que tener en cuenta que posiblemente esta multinacional tiene su sede en Brasil. Y si es que tú sabes hablar portugués o ya has vivido una experiencia en Brasil, eso es un plus, es una cosa muy valiosa para los reclutadores. Entonces, vale la pena, eso también es un valor, es algo que va a servir para toda tu vida. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por contarnos sobre tu experiencia. Finalmente se encuentra esta mañana con nosotros Sebastián Flores, estudiante de la carrera de periodismo en la UDLA y fue a la Universidad Estatal Paulista, UNESP, como parte del programa de intercambio tomar un semestre en el mismo periodo que fue Cristian el año anterior. A continuación, vamos a ver un rápido video sobre su experiencia. Oi, tudo bom? Meu nome é Sebastián Flores y soy estudiante da Universidad de las Américas. Pero ustedes se preguntarán por qué estoy hablando en portugués. Es porque apliqué el intercambio que nos da la posibilidad de estudiar en una universidad del extranjero. Y ahora yo estoy estudiando en la Universidad Estadual Paulista, aquí en Brasil, y realmente la experiencia que estoy viviendo es única. Y aunque el reto de estudiar en una universidad del extranjero parezca algo bastante fuerte, no es así, porque realmente la Universidad de las Américas nos ha dado todas las herramientas para poder ejercer nuestra profesión en cualquier parte del mundo. Aquí también tenemos una radio, una televisión, pero lo aprendido allá en la Universidad de las Américas me ha hecho ejercer aquí una profesión a cabalidad. Una de las cosas increíbles que nos da esta oportunidad de realizar un intercambio es que nos hace crecer como personas también, no solo nos ayuda en el aspecto académico. Por ejemplo, yo formé parte de la selección de fútbol de la Universidad Estadual Paulista y ahí hice más que amigos una familia. Son cosas que nos han hecho de nosotros unos profesionales íntegros, porque para ser periodista hay que ser una persona sensible. Y cuando era niño yo tuve un sueño, que era visitar Brasil, conocer esta cultura, aprender portugués, y gracias a la Universidad de las Américas yo lo pude hacer, pero no solo eso, no quedó en un sueño de infancia, sino que conseguí la oportunidad de estudiar en una de las 6 mejores universidades de América Latina, la Universidad Estadual Paulista. Entonces ha hecho de mí un profesional a cabalidad. Y aunque estamos sumergidos en constantes retos, como por ejemplo el tema de la lengua o el choque de culturas, yo creo que esta es una experiencia invaluable que solamente nos hace aprender y crecer como personas. Entonces yo les invito a que formen parte del intercambio de la Universidad de las Américas, porque no solo es el hecho de conocer un país distinto, personas distintas y además una cultura distinta, sino todo lo que conlleva para un crecimiento profesional, más aún un crecimiento personal, porque el mundo necesita gente que ame lo que hace. Sebastián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿por qué escogiste Brasil como tu destino internacional? Muchísimas gracias y buenos días con todos. Antes que nada quisiera desear a todos ustedes y a las personas que están conectadas que se encuentren muy bien, resguardados en su casa ante esta situación tan compleja que atraviesa el mundo. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta, yo escogí Brasil porque, como mencionaba en el video, yo siempre tuve un sueño. Yo era un apasionado por el fútbol y, lógicamente, después de no haber conseguido ese sueño frustrado de tanto de ser futbolista, tenía que buscar algo ligado al fútbol y encontré el periodismo, ¿no? Entonces, cuando vi la posibilidad de hacer un intercambio que me daba la Universidad de las Américas, no lo pensé dos veces. Habían otras universidades en otros países que tal vez me ofrecían también fomentar mi carrera de periodista, pero cuando vi Brasil no lo pensé dos veces, como les digo. Para mí era importante conocer no solamente el tema profesional que me puede dar
este país que es grandísimo en el tema periodístico, como la Red Globo, que es una de las cadenas de noticias de contenido multimedia más grandes del mundo. De la misma manera, el hecho de conocer este tema deportivo que apasiona en Brasil, que motiva en Brasil, que llena de tanto orgullo a las personas, porque como había escuchado cuando yo recién llegué, podemos cerrar centros comerciales, podemos cerrar locales cuando juega la selección brasilera y después retomamos las actividades casi que llega una pandemia cuando juega Brasil, porque todo el mundo entra en confinamiento y se pone a ver jugar a la selección y eso es motivante porque es mi pasión. Entonces, era unir las dos cosas más importantes que había elegido para mi futuro, para construir mi vida, que es el fútbol y el periodismo, y encontré todo eso en el país que siempre soñé estar, que siempre soñé poner un pie, ya sea como turismo, y bueno, me encontré en Brasil las mejores oportunidades y las mejores personas, la verdad. ¿Cómo fue tu experiencia en Brasil en el aspecto académico y también en la parte personal? Ahora sí, como Cristian, fue bastante complicado en el aspecto académico porque aquí nosotros como estudiantes nos quejamos que hay una nota, que hay dos notas, tres notas, y en Brasil no es tanto así, son dos pruebas, una a mitad de semestre y una al final, y por ahí los deberes, pero por ejemplo la prueba vale 3 puntos de los 5, que es a la mitad del semestre, y por ahí el deber 1 punto y un ensayo, otro punto, un ensayo súper complicado que tienes que elaborarlo durante la mitad del semestre y luego la misma dosis en la otra mitad. Entonces, básicamente, si tú pierdes una prueba, como decía Cristian, básicamente estás perdido el semestre porque sacar 6 o 7 con lo que se pasaba ahí, no recuerdo muy bien, es bastante complicado. Eh, pero de ahí el esfuerzo, de ahí es el hecho de, como les mencionaba igual en el video, el hecho de seguir creciendo como profesional, como estudiante, como persona. Es la responsabilidad que uno tiene saber que, como decía Cristian, las fiestas hay todos los días, sea lunes, sea domingo, sea martes, hay fiestas en todo lado. Hay el fútbol, como les digo, la gente está haciendo compras y se para en los centros comerciales para ver el fútbol. Entonces hay diversión y cosas así a la vuelta de la esquina en cada momento que uno así lo quisiera, pero ese es el objetivo de nosotros, de los que conocemos de esa cultura, porque tal vez el brasileño ya está un poquito más acostumbrado a eso. Entonces ya sabe cómo poner su responsabilidad y el tema de divertirse de una manera más natural. Nosotros los ecuatorianos no, porque no tenemos tan así, el lunes es todo cerrado, por ejemplo, el domingo es todo cerrado, cosa que no pasa en Brasil. Entonces es importante también tener los objetivos bien claros y juntar las dos partes, el estudio y el tema del entretenimiento, que sin lugar a duda harán de ti una persona íntegra. Y de ahí por el tema de personal, bueno, como les digo, fue increíble llegar allá. La amabilidad de la gente, como decían en las diapositivas, o sea, la amabilidad de la gente es algo increíble, tal vez, y lastimosamente decirlo así, carente en los ecuatorianos, porque uno ve llegar a una persona del exterior y muchas veces ni a los propios nuestros les damos la mano, mucho menos a las personas que son extranjeras, por ahí por el recelo. El brasileño no, el brasileño te abre las puertas de tu casa, te da la mano si es de ser necesario, te, te motiva también a seguir. Entonces, por eso es el objetivo, creo que tanto de Cristian como mío, visitar en algún momento nuevamente Brasil, porque al menos de mi parte yo me quedé realmente enamorado de ese país. Eh, Llegué teniendo un nivel de estudiado en el IBEC, porque el tiempo no me daba, yo empecé a hacer los papeles sobre la marcha. Ya me parece, si mal no recuerdo, Alexander me había dicho, ya la próxima semana se cierra este tema de postulaciones, y yo ese momento recién hacer los papeles, a meterme a estudiar en el IBEC, y ya me acuerdo que era diciembre, yo en febrero ya, en finales de diciembre ya tuve la respuesta de la universidad, entonces básicamente yo terminé el nivel del IBEC y yo ya tuve que embarcarme en el avión para irme. Cuando llegué, la verdad, eh, ya sabía un montón de cosas, fueron 2 o 3 días en los que se me hizo un poquito extraño escucharle hablar al brasilero, pero después de 3 días ya sabía las girias, que son el lenguaje coloquial, se puede decir, ya sabía cómo expresarme. Me acuerdo que cuando llegué me tocó, bueno, Bauru es una ciudad pequeña en relación al resto de ciudades, pero es una ciudad estudiantil y me alquilé un Airbnb en una favela, lejos, muy lejos de mi universidad, y los taxistas cada vez que cogía un taxi me decía
tranquilo, así puedes salir, pero que no pase de las 8 de la noche porque ya es peligrosa la situación. Entonces, salir de ese confort sí fue bastante extremo, pero a la vez agradable. Después ya cuando fui a la universidad, los propios profesores me dijeron, mira, los alumnos tienen un programa que, por ejemplo, los chicos de primer semestre se agregan en las casas de los más veteranos y puedes vivir con ellos máximo 2 meses pagando 50, creo, 20 reales por semana. 20 reales por semana, que es $5, $6 más o menos. Entonces, realmente no se me hizo nada difícil. Después, igual, el hecho de haber sido carismático y todo abierto hizo que me quede con ellos durante mi estadía, los 6 meses, pagando un arriendo de nada. Me parece que pagaba 150 reales al mes, que es como 50, $40 mensuales durante 6 meses. Entonces, salí de mi confort, sí, eso me hizo crecer personalmente y como persona me ayudó a crecer muchísimo. Y ya vienes acá con otra mentalidad, te das cuenta que el Ecuador es un país bastante aún retrasado y por eso es que Brasil es uno de los países potencias a nivel mundial y aún más a nivel de Latinoamérica. Coméntanos un poco sobre Bauru. Es el lugar donde se encuentra uno de los campus de la UNESP. ¿Qué te pareció? ¿Cómo es? Como les mencionaba, Bauru es una ciudad pequeña en relación a las otras ciudades. Es una ciudad llena de estudiantes donde caminas una cuadra y hay fiesta el lunes, el martes, el miércoles, porque hay un montón de repúblicas que son casas que alquilan los estudiantes para poder vivir. Igual en los edificios hay bastantes departamentos llenos de estudiantes. Uno va al Walmart y se encuentra con toda la universidad entera, si es posible. Se va a una fiesta, de la misma manera se encuentra con toda la universidad entera. Si es una fiesta por ejemplo, en mi campus específico, habían la FACI, que es la Facultad de Comunicación, y la FEBI, que es de ingenierías y todo ese tipo de cosas. Entonces, porque la UNESP tiene diferentes campus alrededor de todo Brasil. Entonces, el campus es, como ya decía Cristian, es literalmente entrar en una tipo selva espectacular. Uno se encuentra con animales de todo tipo, con monitos, con aves, de todo. Y es increíble. La gente va en sandalias a recibir clases por el calor, 35 grados, me acuerdo, que 36, 37 grados, que yo salía de la ducha, ya estaba sudando nuevamente, pero nada, ese es el reto, es increíble la ciudad de Bauru, calor constante, no hay playa lamentablemente en Bauru, entonces era sofocante. Lo único que teníamos que hacer era hacernos amigos de quienes vivían en edificios que tienen piscinas para ver si nos refrescábamos un rato, pasar sin camiseta casi el 90% del día, solamente ponerse ahí algo para un momento de salir a hacer las compras. Una ciudad increíble, increíble, igual me quedé enamorado a pesar de que conocí Sao Paulo, a pesar de que conocí Río. Bauru es una ciudad bastante amigable donde hice muchísimas amistades, donde me levantaba tranquilo, desayunaba, como decía Cristian, eh, frijol todos los días, arroz todos los días, batata dosi, que es una tipo papa espectacular en proteínas, iba a los entrenamientos de fútbol y luego regresaba para estudiar, iba al gimnasio, o sea, era increíble la ciudad pequeña donde tenía toda la manito. Perfecto. Fuera de lo que nos comentabas que tenían 2 pruebas únicamente o 2 evaluaciones al semestre, ¿cuáles fueron otros desafíos que tú pudiste identificar en cuanto a la dinámica de clases en la UNESP? Pero, por ejemplo, al menos específicamente hablando de mi carrera, las materias teóricas se pasaron y además las materias teóricas y también estas prácticas que tú te enfrentas con la gente pasaron en los primeros semestres, cosa que nosotros recién estábamos viendo. Ahora el tema de producir un programa, de manejar equipos, me tocó enfrentarme a mí porque yo estaba me parece que en tercer y cuarto año, que eran los 2 últimos años. Entonces fue complejo porque todos ya sabían manejar con exactitud los remotos para producir sonido, para producir imágenes, efectos especiales, para producir contenido multimedia de otro nivel, cosa que nosotros aún todavía no llegábamos a ese punto.
Entonces, fueron esos los retos. De ahí me acuerdo que el idioma al principio, o sea, el primer día que yo llegué, me acuerdo que yo llegué cuando estábamos en carnaval. Ese fue el objetivo también de haberme ido antes. Entonces, era celebrar el carnaval y vivir esa experiencia. Entonces, yo empezaba clases, me acuerdo, el 13, pero los 2 primeros días el profesor dijo, tómense esos 2 días para que lleguen los foráneos desde las otras ciudades a la universidad. Y miércoles yo empecé una clase. En la mañana era realidad política y socioeconómica brasilera, una materia súper pesada, pero no me hizo problema, la verdad, porque siempre estuve interesado en la política de Brasil, en la historia de Brasil. Después, en la siguiente clase era periodismo multimedia, y me tocó una profesora que no le entendía absolutamente nada de lo que hablaba. Entonces yo salí súper preocupado porque dije, ya perdí esta materia de gana, cogí esta materia de haber cogido solo 7 materias y no 8. Y después mis amigos cuando llegué a la casa me dijeron, no, ni siquiera nosotros le entendemos de esa profesora, entonces quédate tranquilo, ya le vas a coger el hilo de las clases y ya será todo fácil. Y fue así fueron los retos más grandes que me encontré en la universidad, porque ahí, como les digo, simplemente es poner la responsabilidad y saber diferenciar el tema de los estudios en su momento y el tema de diversión en el otro momento, porque Brasil es un país donde te da responsabilidades y diversión de una manera increíble, la verdad. Perfecto. ¿Qué recomendaciones le darías a los estudiantes que quieren ir a Brasil desde tu experiencia? Que se arriesguen, que se arriesguen. Como decía Cristian, el hecho de arriesgarse. Todos los profesores me decían, te vas a Brasil y cómo vas a hacer con el idioma. Creo que es la mayor preocupación que tienen todos, el idioma. Pero no, nada que ver. La verdad es arriesgarse, es ir, es aprender, es tropezarse para volverse a levantar, es estudiar. Creo que el IBEC es imagínense, si con un nivel pude ir tranquilo y a los 3 días ser un brasileño más, tanto así que hasta el himno nacional de Brasil me sé, al revés y al derecho, entonces que me decían, ni siquiera nosotros no sabemos el himno nacional completo y tú, ecuatoriano, ya te sabes gringo. Entonces, realmente es eso, es arriesgarse, es tener las ganas de comerse el mundo en Brasil, porque es eso, es ir, intentar disfrutar, conocer. Hay tantos y tantos lugares tan hermosos en Brasil que obviamente si yo tuviese la oportunidad de volver, lo haría sin pensarlo 2 veces. Me llevaría a todas las personas que amo a ser posibles porque Brasil es una puerta a otro mundo. O sea, es otro mundo, es otro país, es otra realidad. Entonces, yo realmente les recomiendo eso, que pierdan ese miedo al idioma, que pierdan ese miedo al crecimiento, al acostumbrarse a una nueva realidad, porque es un país distinto. Qué sé yo, Perú es un país bastante similar al nuestro, Colombia es un país bastante similar al nuestro, incluso hasta Argentina es un país bastante similar al nuestro, pero Brasil realmente es un país diferente en todo sentido, lejos del idioma, pero que definitivamente cuando tú pongas un pie en el aeropuerto de la ciudad que vayas, del estado que vayas, verás el mundo de otra manera y te darás cuenta que el crecimiento solamente está en uno mismo. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias por contarnos los detalles de tu experiencia. Agradecemos la presencia y participación de todos nuestros invitados especiales en esta mañana. A continuación tenemos el espacio de preguntas y respuestas para que nuestros invitados nos puedan ayudar. Bueno, tenemos inicialmente para Katia, ¿con cuánto tiempo de anticipación los estudiantes deben comunicarse con las universidades? Se estamos hablando de pós-grados, el ideal, los semestres em Brasil, é que agora estamos com os calendários todos complicados, não? Não sabemos exatamente quando vão começar os próximos semestres, pero generalmente funciona assim. As classes em Brasil, independente se são universidades públicas ou privadas, todas têm o mesmo início, não? Vamos supor que vão iniciar em fevereiro, uma vai iniciar o dia 20, a outra 21, pero temos um único calendário para todo o país. Então, os programas generalmente estão abertos para as becas de junho a
agosto, septiembre. Entonces, ideal sería que al principio del año, ¿ya? A partir de febrero, cuando empiezan las clases, ya empiecen a mantener contactos con la universidad para lograr la carta de aceptación. Para el momento que se abre el programa, ya está con este documento listo, que sería lo más difícil de conseguir, porque los otros documentos son documentos que las personas generalmente ya lo tienen en casa, ¿no? Perfecto. No sé si tal vez, bueno, cualquiera de los dos nos puede comentar un poco más sobre los costos de vida con ustedes como estudiantes allá en Brasil. No sé si Cristian o Sebastián, sí. Sí, bueno, ya me desmuteé a mí, entonces Perfecto. les cuento rapidito y luego si es que quieres, pues Cristian. Eh, yo con más o menos $500 era rico. Entonces, pero ¿por qué? Por lo que les comentaba que me tocó, me dio esa suerte de vivir pagando casi nada de arriendo. Sin embargo, con $500 yo creo que se podría vivir súper bien. Tal vez comer bien, tener para sus cosas. Como les digo, yo con $500 era rico por el hecho de que me tocó esa suerte de pagar casi nada de arriendo para todo. Igual las cuentas eran súper bajas. Entonces, por eso, por ahí más o menos estamos hablando de unos 200, máximo $250, tal vez hasta menos, de arriendo, agua, luz, internet, que básicamente es lo que te ofrecen las repúblicas, los departamentos. Luego la comida estamos hablando dependiendo, ¿no? Si es que comes muchísimo, unos $100 por ahí, si es que comes menos, unos 60, $70 mensuales, como le digo, dependiendo, y de ahí si ya te queda casi $100, $200 para tus gustos, que puede ser, la movilización es súper barata como para los estudiantes, hay subsidio para casi todo, tú quieres coger bus, te cuesta la mitad con el carnet de estudiante, tú quieres entrar a un evento, te cuesta la mitad con el carnet de estudiante, entonces realmente hay subsidio para casi todo. Entonces, para quien va a estudiar, el costo de vida es bajo relativamente a lo que vive el ecuatoriano, porque, por ejemplo, aquí no vas a encontrar un arriendo de menos de $350. Allá, como les digo, en las casas repúblicas uno puede encontrar entre los $100, 150, tal vez. Ya les digo, como mucho $200, pero ya con todas las cuentas incluidas, agua, luz, internet, teléfono, o sea, tu vida facilitada. Eso básicamente. Perfecto, gracias. No sé si Cristian tienes algo adicional que acotar respecto a los costos de vida o... Es, lo que dijo Sebastián es literal, principalmente porque las universidades públicas tienen sus sedes, sus campus en ciudades del interior del Brasil, en ciudades pequeñas, en donde el costo de vida no es tan alto como comparar vivir en Sao Paulo. Entonces, digamos, obviamente nosotros escuchamos, no, Brasil es caro, pero claro, vivir en Sao Paulo es caro. Pero ahora, vivir en una ciudad del interior, en una ciudad pequeña, como en mi caso, la mía se llamaba Limeira, era diferente la ciudad en la que yo vivía, pero igual era pequeña, entonces era lo mismo que decía Sebastián. Yo pagaba $60 al mes, pero ya era incluido todas las cuentas, agua, luz, televisión, teléfono, todo la renta, $60 al mes. Ahorita justo me puse a ver cuánto saldría con la conversión actual por la inflación del real, está como casi en 49, entonces es una cosa muy positiva. Para nosotros es una gran ayuda, la verdad. Ya, bueno, si somos estudiantes, también nos gusta tal vez la fiesta, entonces las fiestas también son baratas. No es como aquí que tú te vas a una discoteca y te cuesta $15, $20. No, allá, híjole, allá las fiestas de las repúblicas, como decía Sebas, en donde están todos los chicos de la universidad, costaban unos $20, que era ahorita unos $3.50, $4, pero tenías barra libre de cerveza y barra libre de muchas cosas. O sea, les digo eso porque realmente ya también son estudiantes y también quieren pensar un poco en que quiero salir de vez en cuando. Entonces, eso era muy positivo. Tú allá en los restaurantes es muy común que tú vas y tienes un buffet libre. Entonces, tú vas allá y comes a voluntad, y tú comes todo lo que tú quieras. Te puedes quedar ahí comiendo 1 hora, 2 horas y tú comes lo que tú quieras. Tú ya pagaste tus $3, $3.50.
algo muy chévere que pasaba en mi ciudad y en Campinas, donde estaba la sede de la Unicampi, era que, digamos, el paunification, ¿no? O sea, los panes de yuca, como que diría aquí. Tú comprabas en 50 centavos 15 panes de yuca en 50 centavos. Eso es una cosa que yo sí extraño mucho, porque yo aquí me compro un pan de yuca en 50 centavos. Entonces, eso es una cosa que yo extraño mucho. Entonces, el costo de vida es bastante bueno, o sea, es bastante, para los estudiantes es bastante bajo. Yo como yo fui de intercambio, yo tenía, claro, un convenio diferente al que justo nos explicaba Katy, entonces yo pude trabajar en las noches. Yo trabajaba en un restaurante 3 veces a la semana, a veces 4 veces a la semana, y con eso, literalmente yo me logré sustentar prácticamente los 2 meses que yo trabajé ahí. Con eso me sustenté, o sea, mi renta, mi alimentación. En la universidad, como les contaba, la alimentación el Estado paga parte de la alimentación, entonces el almuerzo y la merienda costaba 60 centavos, entonces es bastante bueno. Entonces hay que ver eso, que es una cosa muy positiva. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados especiales. Los esperamos en el siguiente webinar la semana entrante, el jueves 4 de junio a las 11 de la mañana. Les vamos a contar sobre Polonia esta vez. Recuerden seguirnos también en nuestras redes, en Facebook e Instagram como UDLA Internacional y en Twitter como UDLA INT. Y pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube como UDLA Programas Internacionales. En caso de que requieran también alguna información adicional, pueden escribirnos a programasinternacionales@udla.edu.es. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.